Buenos días a todas y todos. Hoy viernes tenemos entonces dos presentaciones para cerrar nuestra semana temática sobre los estudios en artes en Francia. Entonces, Campus France Colombia hoy tiene el placer de atender o de recibir al Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de la ciudad de Lyon. Y tenemos una delegación importante, son 4 personas. La directora de Relaciones Internacionales, Roser también que trabaja en el Departamento de Relaciones Internacionales y también el lujo de tener a 2 alumni y si no estoy mal, ambos son colombianos. Entonces se podrán identificar aún más a Daniel y a Juan Camilo que van a intervenir durante la presentación, que vamos a empezar en unos pocos segundos. Rápidamente les voy a explicar cuál es la dinámica de la presentación. Entonces yo me voy a callar realmente unos pocos segundos para dejar el espacio a ustedes. Eh, Vamos a escuchar la presentación y el público que tenga preguntas deberá utilizar el botón preguntas y respuestas para hacer sus preguntas. A veces hay personas que utilizan el botón chatear. Por favor, no. Mejor utilizar preguntas y respuestas. Es por este canal que vamos a leer sus preguntas. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por la participación del Conservatoire National Supérieur de Danse et de Musique de la ville de Lyon. Merci à vous 4 de votre participation. Je vais donc maintenant vous laisser la parole pour m'éclipser et que le public puisse vous écouter. Pero muchas gracias a todos por su participación de parte de Campus France Colombia. Bonjour à tous, je me permets de parler en français parce que je ne parle pas bien espagnol, voire pas du tout. Donc merci beaucoup à Campus France de nous avoir invités et de nous permettre de présenter notre établissement. Je vais laisser la parole à Rosé qui travaille avec moi et qui est hispanophone. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et par contre, je répondrai à toutes les questions que vous souhaiterez poser. Buenos días, gracias por su presencia. Pues les vamos a presentar el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon. A nosotros nos gusta decir la innovación como tradición, un poco como nuestro lema, porque la innovación y en términos pedagógicos y artísticos ha estado desde su fundación casi al centro de las preocupaciones del conservatorio en tanto que centro de enseñanza superior artística en Francia. Somos, como ya nos han presentado, contaremos con la presencia de don Isabel Replumas, que ha hecho la presentación, yo misma, Rosé Grael, y los alumni del conservatorio, Daniel Arango Prada, compositor, y Juan Camilo Araoz, lutista, que os van a presentar un poco sus itinerarios personales y su experiencia en el conservatorio. Si podemos quizás empezar con la presentación de la enseñanza superior especializada en música y danza en Francia para contextualizar un poquito. Tenemos que en Francia hay dos grandes escuelas superiores dedicadas a la enseñanza artística superior musical y de la danza en París y en Lyon. Son los CNSMD, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, pero evidentemente no son los dos únicos centros en Francia que pueden enseñar las disciplinas artísticas. Tenemos también los poles superiores, que hay distintos en distintas ciudades en Francia, pero solo ofrecen el primer ciclo del ciclo superior en música y danza. Hay también los CFDM especializados en la formación del profesorado para estas disciplinas. También tenemos los Centros Nacionales de la Danza, especializados, como su nombre indica, en danza. Además, también hay toda una red de conservatorios no superiores, sino que preparan a la entrada
a estos ciclos superiores son los CRR y los CRD, es decir, conservatorios regionales o de departamento que preparan esta entrada superior. Y además también hay, evidentemente, otras escuelas de música que dependen de los ayuntamientos, las escuelas de música municipales, o bien que son gestionadas por asociaciones. Si hablamos también de la enseñanza superior musical en Francia, tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de otros países en el mundo, si conocen el sistema europeo en el cual nosotros nos basamos desde Francia, la diferencia es que en Francia las universidades tienen facultades de música, pero no ofrecen prácticas, es decir, las disciplinas instrumentales en Francia se hacen en los conservatorios superiores y las universidades están dedicadas a enseñar las disciplinas más teóricas, como puede ser la musicología, historia de la música, o también todo lo que se relaciona con la gestión cultural, la gestión de las instituciones musicales y el management artístico, digamos. Si quieren más información sobre la estructura de la enseñanza en Francia, la encontrarán fácilmente en la página web de la Philharmonie de Paris. Es la gran sala de conciertos en París, que además funciona como un centro de información, de recursos. Hay una biblioteca, una mediateca, y en la página web hay muchísima información sobre la estructura de la enseñanza musical y de todo el sistema de enseñanza artística en el país. Además, también pueden consultar la página del Ministerio de la Cultura francés. Hay una parte traducida al español y encontrarán específicamente la estructura y los distintos itinerarios que se ofrecen en los distintos centros en Francia en cuanto a la enseñanza se refiere. Si hablamos más concretamente del que nosotros ofrecemos, es decir, la oferta académica en el CNSMD de Lyon, rápidamente podemos decir que tenemos 10 departamentos en disciplinas musicales, 3 secciones en danza y las distintas enseñanzas van desde el primer ciclo, es decir, nivel bachelor, máster, hasta el doctorado. Contamos con 650 estudiantes ahora mismo, 540 músicos y 110 en las disciplinas de danza, y entre todo tenemos unas 50 disciplinas principales, 49, es decir, de disciplinas en la materia principal y además 90 disciplinas complementarias que vienen a ser los cursos que los estudiantes pueden escoger para complementar esa disciplina principal, el instrumento o ya sea la composición o la danza. En el conservatorio podríamos decir que va desde la música antigua, la creación, hay distintas disciplinas y hemos hecho esta pequeña imagen para mostraros que todo está combinado. Hay espacios transversales, por ejemplo, en creación, en investigación. Se trabaja mucho la investigación a través de la práctica artística. También hay la apertura internacional. Contamos con muchísimas nacionalidades, estudiantes que vienen para hacer todos sus estudios, desde el bachelor hasta el doctorado, en Lyon, de otros que vienen 6 meses para hacer una estadía de estudios. Hay mucho movimiento y si quieren tener una pequeña idea de cómo es vivir en nuestro conservatorio, les recomiendo que vayan a YouTube a ver. Les hemos indicado la página directa, si no, buscando CNSM de Lyon en YouTube, en Internet, encontrarán nuestra página y hay distintos vídeos de nuestras actividades y podrán hacerse mejor una idea quizás del tipo de actividades que ofrecemos. Si nos centramos en los distintos departamentos o secciones, encontramos en música el departamento de cuerda,
viento madera, viento metal, el departamento de tecla, en el que se encuentran las enseñanzas de piano, piano de acompañamiento, órgano, percusión y arpa. También tenemos el departamento de canto y dirección coral, música de cámara, cultura musical, creación musical, música antigua y pedagogía musical. Seguidamente les vamos a explicar un poquito más precisamente los dos de los departamentos más emblemáticos quizás del conservatorio, que son el departamento de creación musical y el departamento de música antigua, gracias a la presencia de nuestros alumni que les van a presentar un poco estos itinerarios. Y si hablamos de danza, tenemos la sección de danza clásica, danza contemporánea y también el itinerario pedagogía de la danza. Formamos a los próximos formadores, digamos, de la disciplina. Y ahora, para explicar el departamento de creación musical, quería pedir a nuestro compositor invitado. Sí, buenos días a todos. Bueno, el departamento de creación musical, como pueden ver, está dividido en tres ramas: armonía y composición, composición contemporánea y composición para la imagen. Yo podré explicarles con más precisión sobre la rama de la composición contemporánea, la cual yo integré desde el 2015 y realicé los 2 primeros ciclos propuestos por el conservatorio, así que terminé mi máster en junio del año pasado. La composición contemporánea, bueno, es un espacio que está pensado específicamente para la experimentación, para la creación de obras tanto instrumentales, vocales, con un trabajo también con electroacústica y composición mixta, es decir, el ensamble entre la composición instrumental y la electroacústica. Bueno, personalmente yo voy a hablarles un poco de mi experiencia. Yo soy colombiano, yo inicié mis estudios musicales en Colombia, pero hice una formación principalmente como intérprete. Yo estudié guitarra clásica en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Luego estuve en Argentina y sentí una necesidad también de venir a Francia para continuar mis estudios. La composición era algo que siempre me había atraído y decidí preparar mi ingreso al Conservatorio Nacional, pero conociendo las exigencias que pide este conservatorio y también, digamos, los cupos que son bastante limitados, decidí preparar mi ingreso en otros 2 conservatorios regionales durante 5 años. Una vez ingresé al conservatorio, pues puedo decir que para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Eh, el Departamento de Composición Contemporánea cuenta con 7 estudios con equipos profesionales para que podamos desarrollar nuestras obras dentro de las mejores condiciones. Algo que me parece también fundamental para resaltar es el acompañamiento logístico que tenemos para la realización de nuestras obras. Hay espacios durante todo el año en el que nuestras obras son tocadas principalmente por los mismos estudiantes del conservatorio, lo que permite que nosotros podamos tener un registro de nuestro repertorio, tanto como grabaciones y registros en video. Me parece que la oferta académica del conservatorio es muy completa y pues bueno, yo le doy mi palabra ahora a mi compañero que les va a hablar sobre el departamento de música antigua. Muchas gracias, Daniel. Justo para terminar con la creación, quizás, hay, aparte de la rama, digamos, de composición contemporánea, tendríamos que destacar también la composición para la imagen, con el máster internacional que atrae muchos estudiantes internacionales al conservatorio, porque es uno de los másteres que damos en inglés y es el máster para digamos, para trabajar como compositor para medios audiovisuales.
y encontrarán mucha más información, evidentemente, en nuestra página web sobre todos estos itinerarios. Y ahora sí, doy la palabra a Juan para que nos hable de la música antigua y su experiencia. Hola, buenos días. Bueno, yo me presento, soy Juan Camilo Arao, soy guitarrista y laudista, me dedico a tocar instrumentos de cuerda pulsada antiguos y digamos que, bueno, lo primero que voy a hacer es presentar el Departamento de Música Antigua. Es un departamento que lleva más de 30 años y que es uno de los más importantes en Europa. Yo creo con seguridad, creo que me atrevo a decir que es el más importante de Francia. eh, Tiene, digamos, la posibilidad de tomar como disciplinas principales, pues, la gran mayoría de instrumentos de música medieval, renacentista y barroca que puede haber. Ahí los pueden ver: violín barroco, violonchelo barroco, viola da gamba, todos los instrumentos de cuerda pulsada, digamos, laúd y su familia, guitarras y tiorбas, arpa antigua, flauta dulce, traverso barroco, oboe barroco, fagot barroco, cornetos, arcabuche. Está el clavecino, clavicordio, digamos, como instrumento solista, y también como instrumento de bajo continuo. Son, digamos, dos especialidades diferentes. Está chef de chant, que es una jefe de canto, digamos, podría ser la traducción, que es el trabajo como clavecinista o como organista, por ejemplo, con cantantes, como director, digamos, de ensambles. Y está también un máster en improvisación en teclados, canto de música en repertorio antigua. Creo que, digamos, al tener una oferta tan grande y unos maestros tan especializados, este conservatorio, pues este departamento presenta como una gran gama de posibilidades, además de unas materias que complementan, digamos, toda nuestra labor, porque no es solo la clase de instrumentos, sino tenemos la posibilidad de hacer música de cámara en todos los formatos con cualquiera de los profesores del departamento. Tenemos también el trabajo teórico, digamos, que lo que siempre está enfocado hacia la práctica. Entonces hay un proceso, digamos, en el pregrado de tres años en los que uno va desarrollando teoría de cada época: medieval, después al siguiente año renacentista y al siguiente año barroco. Eso se llama Ars Música, y es en el que aprendemos, digamos, a escribir la música, a comprenderla mejor desde una manera teórica, pero también manejando, por ejemplo, cosas como la improvisación, eh, la práctica, digamos, de la improvisación o de la composición musical, digamos, desde nuestros instrumentos. También tengo que decir, digamos, que el departamento y el nivel al que se llega con las formaciones que presenta el conservatorio permite que uno entre en la escena musical francesa, que es de la música antigua, que es bastante activa, y en la que, digamos, los egresados del Conservatorio Nacional Superior de Lyon, pues estamos muy bien formados y tenemos muy, muy buen nivel para enfrentarnos, digamos, al medio. Entonces, para mí, pues ya hablando ya un poco de mi recorrido, yo soy guitarrista egresado de la Universidad Javeriana. Cuando terminé mi pregrado en la Javeriana, tomé la decisión de cambiarme a los instrumentos antiguos porque tenían, pues, mucho interés en ellos, y me presenté al concurso de entrada al Conservatorio, pues, de Lyon, y pues por fortuna, digamos, tuve un recorrido muy, muy agradable durante 5 años, entre 2009 y 2014 en el conservatorio. Aún, digamos, tengo como proyecto la posibilidad de hacer el tercer ciclo, que es el de doctorado en el conservatorio, y tengo además como
muy buena experiencia y muy buenos recuerdos, digamos, del apoyo que el conservatorio brinda para todo tipo de proyectos y cómo los músicos podemos ir desarrollando nuestro recorrido de manera, digamos, como cada quien de la manera que quiere, dándole forma como a su proyecto profesional, que eso me parece una cosa muy buena que brinda el conservatorio. A veces en muchas escuelas también, pues sí, lo he visto, es que como que uno se forma, termina, saca su grado y después ya todo el mundo se olvidó de uno y a defenderse en un medio que es bastante complejo y sobre todo pues en Colombia lo sabemos. El conservatorio brinda muchas posibilidades, digamos, para el acercamiento de uno a ese medio profesional. Entonces, un poco, bueno, pues es una pequeña, digamos, un pequeño acercamiento a este departamento de música antigua. Muchas gracias, Juan Camilo. Vamos a seguir. Es verdad que, de hecho, digamos que hay los departamentos pedagógicos y después están todos los servicios de soporte al estudiante, de la escolaridad, las relaciones internacionales, los servicios técnicos de producción, de comunicación, de regiduría técnica, que acompañan a los estudiantes y participan en todos los proyectos artísticos, pedagógicos, que salen de las clases del conservatorio y los estudiantes tienen acceso a, como decía Daniel, a los estudios de trabajo, de grabación, y que son acompañados por profesionales del sector. Si hablamos más precisamente de los títulos universitarios, los títulos, los diplomas, en el Conservatorio de Lyon ofrecemos el primer ciclo, que es un diploma nacional superior profesional de músico o de bailarín, el DNSP, que es certificado acreditado por el Ministerio de la Cultura francés, que equivale a un nivel de bachelor. El segundo ciclo es el nivel que equivaldría está equiparado a un máster. Y después también tenemos el tercer ciclo, que es el doctorado, que ofrecemos en convenio de colaboración con la Escuela Doctoral de la Universidad de Saint-Étienne. Y además, en tercer ciclo también ofrecemos un título propio del conservatorio, que es el Artist Diploma, para desarrollar proyectos más personales. En danza, por el momento, solo tenemos un primer ciclo, pero está el estudio, el desarrollo de un máster. Y si hablamos de másteres internacionales que realmente son atractivos a la internacional y que ofrecemos en colaboración con otros conservatorios o universidades en Europa principalmente, pero no solamente en Europa, tenemos el COPECO, que es para la performance, creación contemporánea dedicado a compositores e intérpretes, y el máster de IMIX, que es, como ya he dicho antes, pertenece al departamento de creación y es composición para medios audiovisuales. Esto es en cuanto se refiere a los títulos oficiales. Si hablamos de cómo acceder a estas formaciones, podríamos decir que hay dos vías en función de los objetivos de cada estudiante. La primera, evidentemente, es las pruebas de acceso, las pruebas de ingreso, o la segunda sería vía una estancia, una estadía de estudios vía la movilidad internacional, lo que llamamos intercambios a veces. Para las pruebas de acceso, todos los estudios son accesibles mediante estas pruebas de acceso. Todas las informaciones se encuentran en nuestra página web. Para el curso que viene, 21-22, las fechas les indicamos las fechas de inscripción de este año. Sabemos que para este año ya es muy justo, pero es más bien una indicación porque más o menos todos los años los periodos de inscripción son a las mismas fechas. Importante, hay límites de edad para los bachelors, les hemos puesto aquí
Para las disciplinas musicales se tiene que tener entre 16 y 29 años, para la danza clásica entre 15 y 17 años, para la danza contemporánea entre 16 y 18 años y para los másteres internacionales y el doctorado o el título propio de tercer ciclo no hay límite de edad. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es el nivel de francés. En principio, para apuntarse, digamos, para apuntarse a las pruebas de acceso, no se requiere ningún certificado para inscribirse, salvo si se quiere inscribirse en doctorado, para el que se necesita un diploma C1 del marco de referencia de lenguas europeo. En caso de admisión, si bien al momento de inscribirse para las pruebas de acceso no es necesario presentar ningún diploma, si se pasan las pruebas de admisión, al momento de iniciar el curso escolar se tiene que acreditar un nivel A2 para un primer ciclo y luego 6 meses después, es decir, al final del primer semestre, se tiene que acreditar un B1 y si se accede directamente a máster, al momento de empezar se pide un B1 y al final del primer semestre se pide un B2. Son requisitos importantes a tener en cuenta porque además de la vida académica, para vivir en Lyon también se necesita utilizar el francés para todas las gestiones administrativas y de vida normal en Francia. Es realmente importante tener un nivel de francés suficiente para seguir los cursos y para poder vivir. En términos de diplomas requeridos para acceder a las formaciones del CNSM, para acceder al primer ciclo no se requiere ningún título específico, pero si quieren acceder a un nivel de máster, a un diploma de máster, se tiene que presentar, se tiene que acreditar haber realizado un bachelor o un equivalente, y para acceder al tercer ciclo se tiene que presentar un máster o un diploma equivalente. Sí, he dicho ya que hay como dos vías para venir a estudiar al Conservatorio de Lyon. La primera es vía las pruebas de acceso para al final obtener ese título. Hay otra vía para otros, hay estudiantes que simplemente quieren venir a 6 meses a completar un programa de estudios, a continuar lo que ya están estudiando en otros países, y es vía la vía de la movilidad internacional. Y en esta vía, digamos, tenemos dos maneras de acceder al conservatorio. Si nosotros hemos firmado ya un convenio de colaboración con el conservatorio en el que el estudiante está inscrito al extranjero, es relativamente sencillo, pero evidentemente hay un proceso de selección propio a la movilidad internacional. No es una prueba de acceso, pero evidentemente los estudiantes que quieren venir para 6 meses o un año en movilidad están digamos, casi en competición con todos los estudiantes de los otros conservatorios con los que tenemos convenio y que también quieren venir a estudiar durante 6 meses o durante un año. Si su conservatorio no tiene convenio con el CNSM de Lyon, se puede, de todas maneras, aplicar a enviar una candidatura digamos, con el estatuto de free mover. Sería un estudiante temporal para una estada de máximo 6 meses, y eso sí, tienen que estar de acuerdo todos los responsables pedagógicos implicados en el itinerario del estudiante, tanto en el CNSM como en el conservatorio al extranjero. Si tienen dudas, preguntas sobre estas posibilidades, no duden en contactarnos a la dirección del Departamento de Relaciones Internacionales, que gestionamos todas estas demandas de movilidad y candidaturas de movilidad internacional. Es internacional@cnsmd-lyon.fr. Más información y contactos, fácil, la página web, hay todas las informaciones.
No está en español, pero está en francés y en inglés algunas partes de la página web. Y si tienen dudas, pueden escribir a concours para las pruebas de acceso, a Scolarité sobre los itinerarios académicos y si no a Internacional, que estaremos Isabel y yo misma encantadas de responder a todas vuestras preguntas. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier pregunta, duda, aclaramiento. Bueno, muchas gracias por la presentación propuesta por el Conservatorio Nacional Superior de Lyon, de Música y Danza de Lyon. Si tenemos algunas preguntas, entonces la primera de estas, de parte de Paola. Buenos días, ¿el violín solo se encuentra en el departamento de la música antigua? Ya que mencionan violín barroco, lo que me da a entender que se centra solo en esta época. ¿Me corrigen, por favor? Gracias. Gracias. No, de hecho, hemos precisado la lista para la música antigua porque es el departamento de música antigua y no todos los conservatorios tienen todas las disciplinas que tenemos nosotros, entonces nos gusta precisar que tenemos todos estos instrumentos, pero el violín clásico y contemporáneo se encuentra en el departamento de cuerda. Si van después a consultar la página web, encontrarán departamento de cuerdas y dentro del departamento de cuerdas hay los itinerarios de violín, viola, violonchelo, contrabajo y tenemos el violín clásico y contemporáneo. Ok, gracias. Segunda pregunta de Sofía. Muy buenos días, estoy interesada en ingresar al conservatorio en el programa de licencia en composición para la imagen. Quisiera saber qué oferta preparatoria tiene el conservatorio para este programa o en qué otras instituciones puedo consultar. Muchas gracias. Isabelle aura une meilleure réponse. Ton micro est éteint. J'active Oui, mon c'est micro. sur la façon de préparer l'entrée en musique à l'image en niveau licence. J'ai compris. Il y a plein de solutions. Les étudiants qui présentent ce programme en licence n'ont pas forcément fait des études proprement dites de composition de musique pour l'image, mais en font par choix. Et c'est ça qui est important, c'est que l'étudiant qui se présente ait déjà une pratique personnelle de composition pour l'image. Mais vous pouvez avoir fait des études de composition, pas pour l'image, mais d'avoir une vraie envie et avoir fait des expériences dans le domaine de la composition pour l'image. Voilà. Et en termes d'institutions qui prépareraient à cette entrée? Excusez-moi, parce que je ne sais pas quel est le niveau de langue française de Sofia, donc je pense qu'il va falloir avoir recours à la traduction. Donc ma question c'était, est-ce que Rossel, vous pouvez vous en charger ou vous voulez que je le fasse? Enfin, je pense que vous connaissez mieux le sujet que moi, mais... Oui, je peux le faire, pas de souci. Oui. Pues de hecho, los estudiantes que entran en la licenciatura de composición para la imagen pueden venir de distintos itinerarios académicos previos, pero es importante que tengan ya una pequeña práctica en composición y un gusto, el apetito, digamos, para la imagen y para trabajar para la imagen. Pero los perfiles, digamos, académicos de los estudiantes que entran son muy variados. Y en cuanto a las instituciones para prepararse, Isabelle, les institutions pour préparer l'entrée. Oui, il y a une question spécifique sur peut-être les classes préparatoires. Est-ce que le conservatoire propose des classes préparatoires? J'ai bien compris. Alors, en l'occurrence, non. Il n'y a pas de classe préparatoire et il n'y a pas vraiment de formation spécifique à la composition de musique à l'image
en France ou ailleurs, je pense, avant le niveau supérieur. Donc, c'est un petit peu compliqué de répondre. Je pense que je sais qu'il existe cela à Bogota, puisqu'on a beaucoup travaillé entre la classe de musique à l'image de Lyon et à l'université, enfin, avec les universités à Bogota. Et il y a des classes, notamment à la nationale, spécifiques sur la composition de musique à l'image. Donc, je pense que c'est plus facile de se préparer presque en Colombie que de venir en France pour faire de la musique à l'image. Par contre, les personnes peuvent venir en France sur des cursus de composition qui existent un petit peu partout sur le territoire et ensuite présenter ce cursus de musique à l'image. Mais on peut être aussi instrumentiste. On n'a pas besoin d'avoir fait de la composition comme étude au préalable. Je ne sais pas si je m'explique assez clairement, mais la question est un peu compliquée. Sí. Luego paso la palabra a Daniel, justo para precisar. Es verdad que en en Francia se están creando clases preparatorias para acceder al ciclo superior musical en distintos conservatorios regionales o sí, otros conservatorios que no son superiores, pero en la especialidad de música e imagen es difícil aún encontrar porque digamos, no existe esta clase preparatoria. Pero Isabel decía que quizás incluso en Colombia hay algunas clases que podrían preparar bien. Hace unos años el conservatorio tuvo distintos proyectos con la clase de composición nacional. De l'Université nationale. Universidad Nacional, y que luego en cuanto a los estudiantes que admitimos, digamos, hay quien viene de itinerarios de interpretación, hay otros que vienen de composición y para más detalles sobre cómo prepararse a los estudios de composición, creo que Daniel puede añadir alguna cosa. Sí, es simplemente una precisión. Es cierto que los conservatorios regionales, que están extendidos casi en todo el territorio nacional en Francia, no tienen esa oferta extendida a la composición para la imagen. Yo sí conozco uno que ofrece esta formación, es el Conservatorio de Nancy, en el departamento de Saboya. Y creo que es un lugar donde muchos de los alumnos actuales en el Conservatorio Nacional han pasado por este conservatorio. Sé que se han preparado en este conservatorio. Simplemente era una precisión. Es importante también saber que en muchos casos los estudiantes que llegan de otro país en Francia, antes de entrar al Conservatorio Nacional de Lyon o de París, hacen algunos años en los conservatorios regionales, aunque no sea a nivel superior, permite una adaptación entre los distintos itinerarios, porque evidentemente la oferta académica en los distintos países no es la misma y lo que se enseña a veces temprano en un país, en otro se enseña más tarde y al revés. Así que muchos estudiantes internacionales que entran a veces ya han hecho un año quizás en un conservatorio regional en una especialidad digamos, para preparar o simplemente también para adaptarse al país, a la cultura, a la cultura musical. Pero sí, los itinerarios son, las maneras de acceder son múltiples y variadas. Ok, gracias. Pregunta siguiente. ¿El límite de edad de 29 años también es para el máster en cualquier área de la música? Para los másteres internacionales no hay límite de edad, pero para los otros es esto. Isabelle, c'est juste les internationaux. J'ai compris, oui, c'est 29 ans pour tout le monde et pour tous les cycles et pour toutes les disciplines.
sauf pour les masters internationaux. O sea que para máster no hay límite de edad, es una muy buena noticia para este espectador anónimo. Son El- internacionales. Lady, buenos días. Me gustaría saber si hay algún plan de becas en este conservatorio. Les bourses. Oui, oui. Alors, pour ce qui concerne les bourses, le conservatoire n'a pas de politique de bourse spécifique pour les étudiants étrangers. Il faut s'adresser pour éventuellement avoir une bourse du gouvernement français en amont à Campus France. Donc, je pense que vous avez pu peut-être expliquer ça de façon plus générale avant la présentation des établissements. Les bourses sociales sont réservées aux étudiants français et européens qui sont depuis un certain temps sur le territoire. Mais en contrepartie, l'enseignement supérieur en France est quasiment gratuit. Il coûte que à peu près 500 € par an, ce qui est vraiment très peu, même par rapport à l'enseignement supérieur en Colombie. Si traduzco, el conservatorio no tiene becas específicas para los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar en Lyon, pero hay un tipo de becas que se pueden pedir vía Campus France del gobierno francés para venir a estudiar aquí. Pero seguramente vía Campus France encontrarán todas las informaciones necesarias. Después hay el sistema de becas sociales francesas que malauradamente está solo reservado a los estudiantes franceses y a los europeos que ya llevan un tiempo viviendo en Francia, pero por otra parte, la enseñanza artística en Francia y más precisamente en el conservatorio no es de las más caras de Europa, es más bien de las más baratas, y la inscripción anual está cerca de los 500 € actualmente. Bueno, gracias por esta respuesta. Voy a pronto seguir un poco con el tema de las becas y recalcar algunas informaciones. Bueno, cuando hablamos de becas Campus France, pues toca, digamos, tener cuidado, porque en Campus France en sí nosotros no tenemos tampoco becas, menos las becas de exoneración parcial de la matrícula para las universidades que proponen las nuevas tarifas decididas por el gobierno desde el año 2019, ¿sí? Entonces, posiblemente hay una oferta en la embajada con el servicio de cooperación cultural. Sería ver con el agregado de cooperación cultural, por ejemplo, si él entonces tiene conocimiento de algunas becas, o también con el agregado de cooperación universitaria, primero. Luego, bueno, en la página web de Campus France tienen entonces a su disposición un catálogo de becas que se llama Campus Bourse, en el cual entonces las universidades o escuelas entonces pueden reportar los programas de becas que proponen para los estudiantes internacionales, ¿sí? Otra información, efectivamente estamos en Colombia en un entorno en el cual la educación es sumamente privatizada y a veces con tarifas que son bastante, digamos, elevadas, ¿sí? Entonces, toca pensar que en Francia, para la gente que desconoce un poco el tema de la financiación de la educación en Francia, que la situación es muy diferente y que, como lo hemos escuchado, entonces, más o menos 500 € un año de estudios en Francia, entonces en pesos colombianos con el tipo de cambio actual, que es bastante desfavorable, corresponde a un poquito más de 2 millones de pesos el año de estudio. Entonces, eso permite meter en perspectiva, entonces, la financiación, o sea, las tarifas que tenemos en Francia, y entender que muchas veces cuando uno estudia en un ente público,
Lo que cuesta más bien es la vida cotidiana, no es el acceso a los estudios. Entonces toca pensar que la organización del presupuesto es muy diferente. De pronto en Colombia será más bien la parte más costosa, el acceso a los estudios y después la vida cotidiana. E incluso Bogotá no es tampoco una ciudad tan económica, pero entonces que el costo de la vida puede ser más económico. En Francia es más bien al revés, el costo de vida puede ser más elevado, pero el acceso a los estudios mucho más económico. Para que tengan una idea, el servicio de visas, en el momento entonces de presentar su expediente de solicitud de visa, solicita unos soportes que permiten justificar el acceso, entre comillas, a 615 euros mensuales. Es el presupuesto promedio que debe tener el estudiante, lo que corresponde actualmente más o menos a 2,5 millones al mes. ¿Sí? Y bueno, no voy a entrar tampoco en tantos detalles, pero existe también la posibilidad de trabajar en Francia durante sus estudios. La visa de estudiante permite trabajar durante sus estudios, que sea el fin de semana o cuando haya vacaciones. Entonces, hay también otras maneras de, digamos, pensar la financiación de su estadía en Francia con esta posibilidad. Je voudrais rajouter, merci beaucoup, je voudrais rajouter qu'il y a aussi la possibilité d'aller voir du côté de la Fondation Nadia et Lily Boulanger pour les musiciens qui aide à la poursuite des études en France. Vous trouverez facilement le site sur Internet, Fondation Nadia et Lily Boulanger. Et ils ont un système de bourse qui aide les étudiants, quelle que soit leur nationalité, à poursuivre leurs études musicales en France. Donc ça, c'est une aide possible également. Et pour compléter ce qu'a dit Pierre-Marie, il faut savoir qu'un étudiant au conservatoire coûte 24 000 euros par an à l'État français. Et que donc de faire payer 500 euros de frais administratifs, c'est vraiment voilà, la bourse en fait elle est là. C'est l'État français paye les études à tout le monde, y compris aux étudiants étrangers, quelle que soit leur nationalité. En relación a las becas, para completar, simplemente a mencionar la fundación Nadia y Lily Boulanger. Es una fundación que otorga becas a los estudiantes de todas nacionalidades para que puedan seguir los estudios musicales en Francia. Encontrarán las informaciones en la web de la Fundación Nadia y Lily Boulanger. Hay el formulario para pedir la beca y todas las informaciones necesarias. Y sobre la cantidad de dinero que por año, digamos, para estudiar en el conservatorio, decimos que solo cuesta 500 euros, pero en realidad digamos que el importe total serían 24.000 por estudiante, pero es el Estado quien paga la mayor parte y digamos que se podría considerar que la beca ya está ahí. Pagar 500 euros solo de los 24.000 se podría ya considerar como una beca para las becas. Sí, bueno, gracias por esta precisión que es muy importante, efectivamente. Pues no quería tampoco entrar en tantos detalles la participación del Estado, pero es muy importante que los estudiantes entiendan, efectivamente, que hay un Estado entonces que apoya muchísimo a los estudiantes, incluso a los estudiantes extranjeros. En promedio, según los programas, puede ser entre el 70 y más del 95% de los gastos generados por cada estudiante asumidos por el Estado. Entonces toca tener presente esto, porque obviamente cuando uno habla de 500 euros la formación, toca pensar que sí, en Francia pagamos a los docentes, ¿no? O sea, no hay, no hay problema con esto, ¿no? Primero. Luego, otra información, hay también alternativas desde Colombia, ¿sí? Toca entonces no olvidar esto,
y toca pensar en, digamos, en todas las opciones posibles. Acá en Colombia está el ICETEX, está Colfuturo, y seguramente, no sé, el Ministerio de Cultura debe tener también programas de becas. Entonces, le corresponde a ustedes, obviamente, comunicarse con estos entes para estar al tanto, entonces, de las opciones existentes que hay desde Colombia. Seguimos con Daniel. Bueno, que tenía también una pregunta sobre las becas, entonces ya respondimos, pero tenía otra pregunta, si no estoy mal. Me gustaría hacer una maestría en flauta traversa, clásica. ¿El conservatorio ofrece maestrías en inglés o únicamente en francés? Es en francés. Los únicos másteres internacionales en inglés actualmente son los 2 másteres internacionales, composición para la imagen y interpretación y composición contemporánea, performance contemporánea, pero si no, las otras maestrías son todas en francés y el nivel que se exige es, como decíamos antes, un B1 al momento de empezar y un B2 al cabo de 6 meses, para seguir también todas las enseñanzas anexas, porque evidentemente el curso de flauta se podrá seguir más o menos bien. Los profesores que tenemos tienen experiencia internacional, por lo tanto hablan distintos idiomas, esto no hay problema, pero después el estudiante tiene que validar también todas las asignaturas conexas. Y en máster hay una pequeña investigación también a hacer, hay trabajos teóricos. Es necesario el francés y es un requisito. Okay. Bueno, obviamente no es el propósito de la presentación de hoy, pero Campus France también puede, Daniel, ayudarte, guiarte para pensar posiblemente en primero una estadía lingüística en Francia y así acceder al nivel exigido por el conservatorio para luego aplicar en las mejores condiciones posibles. De hecho, en Colombia tenemos esta característica en comparación con otros países de la zona. Muchos estudiantes van primero o para aprender o para perfeccionar el nivel de idioma y desde Francia luego hacen el proceso de postulación al programa de su interés. Entonces es también un esquema posible, ¿eh? Obviamente toca anticipar y proyectarse un poquito más, pero es algo que es totalmente viable, posible, empezar primero con las clases de francés y también puede ser nosotros lo presentamos así como un año de transición, un año para aprender un idioma, tener una presión académica obviamente mucho menor, ¿eh? Porque aprender un idioma no es tampoco como presentar un máster o un doctorado. También te da tiempo para, obviamente, conocer más, uno tiene más horas disponibles también, incluso a veces para trabajar o para viajar, para conocer, entonces bueno, obviamente en este contexto sanitario es un poco complicado, pero bueno, en fin, en un mundo más normal, entonces así es. Y creo que la gente lo disfruta, es como un año de transición para prepararse para el paso siguiente, que es la formación superior, ¿sí? Entonces, encontrarás estas informaciones, si te llama la atención, en nuestra página web, en el rubro Áreas de Estudio, Estudiar Francés en Francia. Y después podrás asistir, obviamente, a nuestras presentaciones que proponemos cada viernes o para los estudios superiores o para los cursos de francés. Y para completar, hay estudiantes que vienen en estas estadas lingüísticas, digamos, para mejorar el dominio del idioma y aprovechan para inscribirse en un conservatorio regional, por ejemplo, para empezar a estar dentro del sistema y conocer el tipo de pruebas, el tipo de exámenes, los itinerarios, la oferta académica, digamos, o sea que se puede combinar y hay muchos que lo hacen. Sí. Y es una manera de descubrir un nuevo entorno, pero poquito a poco y prepararse de la mejor manera. Seguimos con Zaira. Buenos días, actualmente estoy realizando una maestría en pedagogía musical. ¿Podría realizar una estancia de un semestre para trabajar sobre mi proyecto de investigación en el conservatorio con algún profesor de esa área? Je demande à Isabelle sur la pédagogie. Donc, c'est une personne qui est un master de pédagogie et elle demande. En fait. Okay. Je comprends tout. C'est juste que je peux pas parler, mais je comprends tout. Oui. Alors, par le biais
on peut essayer par le biais de la mobilité internationale et il faudrait qu'on puisse demander directement à Karine, la chef du département de pédagogie, si elle peut accepter un étudiant en mobilité pendant un semestre pour, voilà, pour Travailler sur le accompagner projet. l'étudiant sur ses recherches dans le domaine de la pédagogie, mais en français. Sería posible, tendríamos que preguntar a la responsable del Departamento de Pedagogía si sería posible acoger a esta persona durante 6 meses para que pueda desarrollar su proyecto de investigación. Sería en francés, pero se puede estudiar. Que nos contacte vía la dirección que hemos dado, internacional @cnsmd-lyon.fr, y también dependerá evidentemente del centro en el que esta persona esté inscrita, si ya tenemos convenio o no. Tenemos que estudiar también la vía administrativa, el marco, digamos, pero no está cerrado. Se tiene que preguntar e intentar. Okay, se puede contemplar esta posibilidad. Sí, sí. Perfecto. Seguimos con Daniel. De nuevo, muchas preguntas, Daniel. Muy bien. ¿Los estudiantes internacionales debemos presentar audición presencial o hay alguna posibilidad de enviar video del repertorio? ¿Son varias etapas? Si hablamos para la movilidad internacional, es decir, un semestre o un año simplemente de venir a estudiar en el marco de un intercambio, digamos, todas las audiciones se hacen los estudiantes tienen que enviarnos vídeos o audios de 2 o 3 piezas y todo se hace en línea. En cuanto al concurso de entrada, las pruebas de acceso para acceder al itinerario que termina en un título, las modalidades de estas pruebas de acceso se han modificado, creo, Isabel. En ce moment, le premier tour est via l'envoi de vidéos, comme c'est très bien expliqué sur le site. Par contre, c'est pour l'instant un système temporaire, c'est-à-dire que normalement, c'est en présentiel les 2 tours. Nous militons à l'international pour que le premier tour, au-delà de la situation Covid, reste avec puisse être possible via de la vidéo ou en tout cas une audition à distance. Mais pour l'instant, il n'en est pas encore question. Et en tout cas, là, en ce moment, le premier tour étant à distance et le deuxième tour est forcément présentiel. A causa de las condiciones actuales sanitarias, se ha decidido que excepcionalmente este año la primera fase de las pruebas de acceso se desarrolla a distancia vía el envío de vídeos y la segunda fase se desarrollará en presencial. Pero por ahora es temporal, no sabemos si el año que viene se mantendrán estas mismas reglas o van a volver a todo presencial. Se tendrá que seguir y evidentemente desde los servicios de relaciones internacionales de las distintas instituciones recibimos muchas preguntas sobre este tema y esperemos que se pueda resolver y a ver. Sí. Voy a aprovechar la pregunta de Daniel para hacer una aclaración sobre, digamos, esta situación desde países como Colombia, pero esto aplica para todos los países en los cuales, o desde los cuales los estudiantes deben solicitar visa de estudiantes. Cuando hablamos de audición, entonces, y tuvimos el caso hace unos pocos meses, y cuando hablamos de audición, entonces significa que el estudiante no va a solicitar la visa de estudiante, sino va a solicitar la visa concurso. Es una visa especial que tiene una vigencia por 3 meses. El estudiante viaja a Francia, presenta las audiciones y en caso de estar aceptado,
entonces desde Francia tiene la posibilidad de cambiar su tipo de visa, o sea, el título de séjour, y entonces solicitar su permiso de estadía en Francia sin tener que regresar a Colombia, ¿sí? Eso es en una situación normal. Actualmente sabemos que los servicios de visas de las embajadas de Francia en todo el planeta no pueden tratar estas solicitudes de visa. Las visas concurso están actualmente suspendidas. Entonces toca tener esto claro también para poder entonces no proyectarse y luego entonces tener esta dificultad. Ojalá la situación mejore pronto y que los servicios de visas entonces vuelvan a tratar estas solicitudes de visas concurso. Pero actualmente no se puede, toca tener esto, digamos, claro también. María, buenos días. Para el programa de danza contemporánea, ¿hay que tener alguna experiencia o algún requisito de más para entrar? Non, non, c'est un petit peu spécial pour la danse. Oui, il faut avoir un certain niveau de danse, mais la première année, enfin, l'entrée au conservatoire se fait sur une année préparatoire. À l'issue de cette année préparatoire, les étudiants soit ne peuvent pas continuer selon leur niveau, soit continuent automatiquement dans la première année du premier cycle qui est en 3 ans. Donc, la situation pour la danse, c'est un concours d'entrée qui permet à l'étudiant de rentrer dans une année préparatoire, puis qui s'enchaîne avec une première année d'équivalent licence, une deuxième année d'équivalent licence et une troisième année qui fonctionne comme une compagnie de danse contemporaine. Et qui, voilà, et à la fin de cette année-là, avec une tournée internationale pour la plupart du temps, se termine par le diplôme de premier cycle. Nous, il y a quelques années, pas si longtemps, notre jeune ballet, qui est la dernière année de ce cycle de danse, est venu en Colombie, en l'occurrence à Cali pour la Biennale de danse, et a travaillé avec le département de danse contemporaine professionnelle pour le coup de Incol Ballet, pardon, et a donné un spectacle dans la Biennale de la danse. Et vous devez trouver des archives sur ça pour avoir une idée à peu près du niveau de notre département danse. Evidentemente se necesita un cierto nivel para entrar en primer año. No hay requisito de diploma, digamos, pero se necesita un nivel. Las pruebas de acceso para los candidatos seleccionados dan paso a un primer año que llamamos año preparatorio. Durante todo el año se preparan y al final del año hay una evaluación y se decide si el estudiante puede continuar con el ciclo superior o no. Si puede continuar, se encadena con un segundo año, un segundo año que es equivalente, digamos, a licenciatura, y después se termina con un tercer año que funciona como una compañía de danza contemporánea con una gira que clotura el año. Y a menudo es una gira internacional y para la curiosidad, digamos, hace unos años, este último año de danza del CNSM vino en gira a Cali para la Bienal de la Danza y trabajó con el Departamento de Danza Contemporánea Profesional del Incol Ballet. Si buscan, seguramente encontrarán información para tener un poco la idea del nivel de salida de los estudiantes de este itinerario. Gracias.
Pregunta de Zaira. En la presentación se mencionó un tipo de diploma para desarrollar proyectos propios o personales. No sé si comprendí bien. ¿Podría, por favor, profundizar al respecto? El Artist Diploma es un diploma de tercer ciclo, Isabelle. Oui, c'est un programme de 1 an et demi à peu près et qui se fait sur projet. En fait, c'est vraiment le concours d'entrée, c'est la présentation d'un projet artistique et le conservatoire offre pendant 1 an et demi un accompagnement à ce projet artistique et à celui qui le porte, qui peut être une personne ou un ensemble de musique. On a eu un duo de piano-percussion. C'est très centré sur la création, mais pas la création dans le sens uniquement création musicale contemporaine, mais créer un spectacle. Des ensembles de musique ancienne font cet artiste diploma et inventent un type de concert, de spectacle extrêmement particulier. Et c'est sur ce type de projet que les étudiants sont sélectionnés et on les accompagne jusqu'à une présentation en scène dans un festival de leur projet. Sí, se trata del Artist Diploma. Es un programa que dura 1 año y medio y los estudiantes son seleccionados a partir de un proyecto artístico que presentan. Puede ser un estudiante o un ensamble que presentan este proyecto y durante este año y medio serán acompañados por el conservatorio para desarrollar este proyecto. Está muy centrado en la creación, la concepción. No hablamos de creación contemporánea, composición solamente, sino concepción global de un espectáculo, un proyecto artístico que se termina con la presentación pública puede ser en un festival, en un teatro, en un auditorio, en el territorio francés. Y, por ejemplo, podría ser un ensamble de música antigua que quiere desarrollar un proyecto para montar un espectáculo, un concierto un poco especial. Podría entrar también en este programa, o un dúo piano-percusión que imaginan un espectáculo un poco diferente, original, con ideas nuevas, también podría entrar. Es decir, está muy abierto a todo tipo de proyectos artísticos. Okay, gracias. Pregunta siguiente de Santiago. Es una respuesta que ya tuvimos. ¿Qué costo tiene la matrícula? Entonces, si no estoy mal, alrededor de 500 euros anuales, o sea, con el tipo de cambio actual, un poquito más de 2 millones de pesos. Pregunta de María del Pilar, pero creo que ya la hizo por medio del chat y Isabel ya le respondió. Sí. Si no estoy mal, sí, para entrar al máster de danza es necesario tener un anteproyecto o un proyecto escrito en francés y qué otros requisitos se deben tener. Y vi la respuesta de Isabel que decía no requisitos. Si no J'ai aussi ajouté l'entrée sur notre site pour la description du concours d'entrée pour la danse. Ah, ok, perfecto. Entonces encontrará el enlace para entonces encontrar más informaciones sobre entonces el acceso a las formaciones en danza. Andrés, buenos días. Me gustaría hacer una maestría en danza contemporánea y tengo estas dudas. Para la realización de la misma piden un título profesional y en mi caso, mi experiencia va en torno a la danza urbana. ¿Hasta qué punto la carrera se centra netamente en técnicas clásicas o tiene matices con diferentes técnicas? Alors, je peux répondre. Pour la section danse contemporaine, le recrutement se fait sur des étudiants qui ont des profils extrêmement différents. On a pas mal d'étudiants qui viennent des disciplines circassiennes, donc du milieu du cirque. On a des étudiants qui viennent de la danse urbaine. Après, l'enseignement sur la danse contemporaine n'est pas
axé sur la danse urbaine ou c'est vraiment de la création contemporaine assez variée au niveau des esthétiques. Mais des personnes issues de la danse urbaine, issues du milieu du cirque, ont leur chance pour entrer dans nos cursus de danse contemporaine. Je sais que ce qui intéresse les jurys en général, c'est vraiment une vraie présence en scène, quelque chose qui ressort un petit peu du lot, et c'est très difficile à expliquer, donc voilà, ou à décrire, mais en tout cas, c'est pas vraiment, c'est pas fermé du tout à un type de danse contemporaine. Ujú. Primero, pequeña precisión. Por el momento no tenemos diploma de máster, solo de diploma de bachelor, pero sobre la estética, las disciplinas, tenemos muchos estudiantes que integran este itinerario de danza contemporáneo nivel bachelor y que vienen de disciplinas próximas al circo, por ejemplo, otros que vienen de danzas más urbanas. Evidentemente, la enseñanza, el itinerario, tal como está pensado, no está focalizado en danza urbana, pero es más creación contemporánea de estéticas muy variadas, pero no es danza urbana. Y lo que los tribunales de admisión, los miembros del jurado que deciden la selección en las pruebas de acceso, siempre buscan, es muy complicado de explicar, es muy subjetivo de hecho, ¿no? Como ya bien saben el tema, la disciplina artística, buscan aparte de la técnica, la presencia en el escenario, es eso que va a distinguir un artista de otro, pero evidentemente no están, las puertas no están cerradas para los que vienen de danzas urbanas. Ok, muchas gracias. Bueno, me aparece de nuevo la pregunta de María del Pilar, que ya respondimos sobre los requisitos para el proyecto o anteproyecto escrito en francés. Espectador anónimo, buenos días. Si un estudiante de 28 años se postula a segundo ciclo en música, máster, pero no cumple con el nivel de francés, ¿pierde la posibilidad de ingresar? Pues necesitaría alrededor de un año para lograr el nivel requerido B1, para entonces cumpliría 29 años. Les deux choses sont dissociées, c'est-à-dire que on rentre, on ne peut postuler qu'avant 29 ans, ou que jusqu'à 29 ans. Mais le niveau de français est si la personne rentre au conservatoire, elle doit justifier de son niveau de français à la fin du premier semestre. Et voilà, on pourra peut-être éventuellement laisser un petit peu de marge pour éviter que cette personne ait à repasser un concours d'entrée et d'avoir un âge dépassé. Mais quoi qu'il en soit, pour présenter les concours au conservatoire, mieux vaut avoir déjà un niveau de français ou le préparer de façon intensive avec Campus France avant d'arriver. Las dos cuestiones pueden estar separadas porque los estudiantes tienen hasta los 29 años para presentarse y luego si integran el conservatorio, el nivel de francés, como hemos dicho, es evaluado al principio y al cabo de 6 meses. Se podría encontrar, si el estudiante es admitido, se podría encontrar una posibilidad quizás de darle un poco más tiempo para que llegue a este nivel, pero evidentemente lo que recomendamos es practicar ya, estudiar antes de llegar, y si quieren preparar los concursos, las pruebas de acceso,
es mejor ya anticiparlo y prepararse y con la ayuda de Campus France tienen muchas posibilidades para mejorar su nivel de francés, así que les animamos a si quieren venir, preparen ya el nivel de francés. Y después también el nivel es... las aptitudes lingüísticas de las personas difieren de una a otra y hay gente que tiene más facilidad para las lenguas extranjeras, pero la lengua no está muy lejos del francés, así que es cuestión de practicar y de escuchar, pero no es imposible, digamos. Sí, son dos idiomas con las mismas raíces, entonces hay una cercanía bastante grande entre ambos idiomas y les recordamos que desde Colombia hay opciones también, ¿no? Para empezar a tomar cursos de francés y incluso de pronto hoy más que jamás, con todo el tema de la virtualidad, unas personas pueden conseguir cursos en alianzas francesas virtuales. Con la alianza de Bogotá, pero de Armenia, de Pereira, o sea, todas las alianzas de Colombia ahora, entonces tienen una oferta académica en línea para que puedan adelantar entonces el aprendizaje del idioma francés. Tenemos dos preguntas más y creo que podremos detenernos porque creo que Roser debe estar cansada porque es un trabajo un poco complicado que necesita mucha concentración. Entonces, una pregunta muy sencilla. Aproximadamente, ¿en qué meses se abren las postulaciones para máster en música? Más o menos es concours d'entrée en master, Isabelle, c'est la même que pour les licences, c'est tout pareil. Donc, on t'entend pas? Votre micro est coupé. Pardon. C'est en général en janvier, pour tous En les enero, cycles. en enero se abren para todos los ciclos. Entonces, voy a ir más allá de la pregunta. Se abren en enero, pero ¿cuándo se cierran? Este año en febrero, o sea que más o menos dura un mes la ventana de candidaturas y más o menos todos los años son las mismas fechas, 2 días antes, 2 días después, pero más o menos siempre es lo mismo. Pour la danse, c'est jusqu'au 25 février cette année. Sí. Voilà, donc sí. il y a encore possibilité pour Maria de se présenter, enfin de s'inscrire au concours d'entrée. Para la danza es hasta finales de febrero, así que si María quiere presentarse, aún está a tiempo, pero para los másteres música es entre enero y febrero. Bueno, entonces hablando de María, la última pregunta es de María. Si un estudiante de 18 años se presenta para el programa de danza contemporánea, pero le falta el nivel de francés, ¿se puede hacer una excepción o cómo se guardaría el cupo? Si une personne, Isabelle, pareil, c'est la même question en fait qu'on a eu avant avec la musique. Oui. Y se tiene que tener el nivel de francés. Tienen 6 meses para mejorar el nivel de francés y hay muchas posibilidades para mejorar el nivel de francés y sobre todo cuando ya se está en Francia. Evidentemente, si quieren venir, de nuevo les aconsejamos que empiecen a leer, a escuchar, a mirar series, películas, leer. Para mejorar el nivel de francés, pero es esto. A veces se puede conseguir una pequeña excepción para tener un poco más de tiempo, pero son las reglas, así que más vale seguirlas. Creo que bueno, el público interesado tenía una ventaja con ustedes, es que piden entonces, si no estoy mal, como nivel para ingresar, un nivel B1, ¿sí? Un nivel B1 se puede alcanzar de manera bastante rápida, incluso desde Colombia. Digamos que saben mejor que yo que cuando uno aprende un idioma, entonces al inicio los avances son bastante notables y es más adelante cuando entonces hay como un escalón, no sé, de nivel B1 a B2 que requiere más tiempo y es ahí precisamente donde con un nivel B1 podrían viajar a Francia, los atienden ahí en el conservatorio con un nivel B1 y tienen un semestre para alcanzar el nivel B2. Entonces creo que puede ser una opción interesante
empezar desde Colombia, desde ya, y de pronto ya tiene un nivel A1 o incluso A2, entonces de pronto le falta poco para alcanzar el nivel que les permitiría entonces aplicar y postularse para el programa de su interés. Y en este caso hablábamos, creo, de la danza, o sea que incluso el nivel necesario es menor porque es nivel bachelor, por lo tanto, al llegar necesita presentar el A2 y al cabo de 6 meses el B1, pero el A2, cuando se empieza, se puede realmente avanzar rápido si se está motivado, si se trabaja. Llegar a la 2 no es difícil teniendo la lengua que tienen ustedes, o sea que no es muy complicado. Exactamente. Je ne sais pas si Daniel ou Juan Camilo veulent témoigner sur cette question du niveau de français pour le conservatoire. Mais peut-être... voilà. Sí, hay algunas... es cierto que una vez en Francia aprender el idioma se facilita por el entorno, por el cotidiano. Yo cuando personalmente hablo de mi experiencia, yo llegué a Francia sin hablar francés y en 4 meses ya tenía un nivel que me permitía comunicar, entender, así que yo pienso que una vez acá en el país se acelera bastante el aprendizaje del idioma. Y en el conservatorio, bueno, hay estudiantes de muchas partes del mundo. Yo he visto niveles que se han mejorado a una velocidad impresionante en los primeros meses de estudio. Pienso principalmente en los asiáticos, que la diferencia del idioma es bastante grande y yo he visto cómo han progresado en el primer semestre. Así que yo pienso que el hecho de estar acá, eso ayuda muchísimo para mejorar el idioma. Sí, yo quería agregar también que como que cuando uno está en Colombia tiene, o bueno, pues cuando uno como que quiere dar el paso y pensar en salir del país a formarse, siempre ve el idioma como una barrera y como una cosa que es muy difícil de pasar, como que desde aquí se ve como, uy, hay que aprender francés, qué complicado. Pero la verdad es que también, digamos, contando mi experiencia, yo también hice algunos meses de estudios en la Alianza Francesa en Bogotá, muy básicos para hacer pues, cosas muy sencillas y pedir un pan en la panadería y ya, pero digamos que el conservatorio es bastante tranquilo en ese sentido y ahora, digamos, pues conseguir un nivel de francés como ustedes lo hablaban antes no es tan difícil, entonces creo que hay como que superar esa barrera, lanzarse y estar en la situación en la que uno pasa, es verdad, pasa uno 2, 3 meses complicados en los que la gente no le entiende a uno, en los que todo es difícil de escuchar por la manera como todo el mundo habla corrientemente, digamos, pero muy rápidamente uno se integra y de verdad como colombianos, pues como hispanófonos, tenemos una ventaja con respecto a otros países que les queda más difícil pues aprender el francés. Muy bien, bueno, gracias por sus testimonios, porque efectivamente la dimensión lingüística, como lo dijimos durante la presentación, obviamente facilita, digamos, seguir los cursos, pero creo que más allá de la parte académica en sí, también facilita la integración y la integración es un factor clave en el buen desarrollo, desempeño de los estudiantes en Francia. Entonces, es también obviamente un elemento social que les va a ayudar en su día a día en Francia. Entonces, nosotros, para cerrar con el tema del idioma, los invitamos a, si no lo han hecho, a empezar ya a proyectarse porque hay muchísimos estudiantes colombianos que están interesados en estudiar en Francia y que muchas veces entonces se encuentran bloqueados en su proyecto por el nivel de idioma, ¿sí? Entonces toca
empezar este proceso, iniciar el proceso de aprendizaje del idioma. Hay varias opciones con las universidades que tienen centros de idiomas, incluso en Colombia, con las alianzas francesas o con otros centros de idiomas, pero creo que es muy importante, digamos, arrancar, ¿sí? Rápidamente uno va a alcanzar al nivel A1, incluso al nivel A2 y llegar a Francia con un nivel A2, luego rápidamente puede alcanzar el nivel B1 y obviamente estar, como lo dijo Daniel, en un estado de inmersión. Esto facilita, acelera el proceso de aprendizaje y creo, como lo dijo Roser también, es que son idiomas bastante cercanos que hacen que realmente los avances son mucho más notables para los hispanohablantes en comparación con estudiantes asiáticos, pero bueno, en fin. Bueno, muchas gracias por su participación. Creo que no tenemos más preguntas. Solamente no sé si tienen algunas palabras para despedirse o recordar el contacto al cual los estudiantes pueden escribir para tener más informaciones. No sé, Isabel, Roser, si quieren aprovechar unos últimos minutos para una última palabra o recomendación o el contacto. Antes que Isabel termine, solo muchas gracias por su atención y desde aquí les animamos a que se lancen, como decían antes, porque vale la pena la experiencia. Los estudiantes recuerdan su pasaje por el conservatorio y nosotros estamos contentas de acogerlos, así que ánimos y estamos a su disposición para cualquier duda, consulta, pregunta, y aquí tienen las direcciones mail para contactarnos si lo necesitan. Isabel. Oui, ben pour terminer, merci encore à Campus France pour nous avoir offert cet espace. Merci beaucoup à Rosé pour avoir présenté tout ça en espagnol. Ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup à Daniel et à Juan Camilo d'avoir témoigné. Je pense que c'était important. Voilà, pour que les gens comprennent bien ce qui se passe. Je sais que Mario Sarmiento est dans l'Assemblée et il vous expliquera qu'il connaît bien le travail du CNSMD de Lyon, puisque nous avons une longue histoire de coopération avec la Colombie, et particulièrement avec le Conservatoire de l'Université nationale. Donc voilà, je pense que vous pouvez aussi avoir quelques informations en direct depuis les départements musique ou les conservatoires à Bogota ou à Cali au sujet du CNSMD de Lyon. Voilà, je n'ai plus d'informations à donner autre que celle-là. Merci beaucoup pour votre attention. No, gracias a ustedes. Daniel y Juan Camilo, no sé, un consejo, una recomendación, un tips para adelantar todo el proceso, proyectarse o animar a los estudiantes a contemplar esta posibilidad de estudiar ahí en Francia, en el CNSDMD, perdón. Bueno, pues yo quiero como resaltar un poco, creo que en Colombia lo que Pierre-Marie ya decía, la educación está, pues el privado está en gran parte, y educarse en Colombia, educación superior en Colombia es muy costosa en lo privado, y es bueno tener en cuenta que, digamos, por ejemplo, el conservatorio presenta uno de los niveles más altos, pues, en el mundo, por un costo, por una matrícula de 500 euros anuales. Y eso es importante considerarlo, y es importante darse cuenta que está esa posibilidad, porque a veces como que nos quedamos pensando mucho en las universidades de Colombia, pero eso, digamos que da muchas posibilidades poder pensar así, poder salir, y también, digamos que no solo es todo lo que brinda el conservatorio, sino también la experiencia de ir a un país, vivir, hablar en otro idioma.
todo eso, digamos que es una cosa que forma y le da a uno mucha fortaleza como en su quehacer artístico. Gracias, Juan Camilo. Daniel. Sí, claro, la parte económica es algo bastante delicado a la hora de decidir emprender una carrera profesional, unos estudios profesionales. Afortunadamente el conservatorio pues ofrece un programa muy, muy bueno. Realmente puedo dar fe de la calidad del programa y de los profesores que integran este conservatorio. Así que por ese precio, la verdad es muy, es una ventaja muy grande de poder integrar un conservatorio así y tener una experiencia como esta. Y luego sobre todo la oferta que hay después de realizar los estudios en este conservatorio, pues también se abren muchas otras posibilidades. La oferta profesional es bastante amplia. Así que pues a aquellos que quieran postular, motivar, que se motiven y que se presenten, que la verdad vale la pena. Y bueno, gracias Daniel por estas palabras. Efectivamente, creo que a veces toca cambiar un poco el chip. La calidad no siempre significa algo costoso. Uno puede entonces perfectamente encontrar programas de muy buena calidad, de reconocimiento internacional por realmente un precio bastante asequible para incluso muchísimos estudiantes colombianos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes cuatro. Muchísimas gracias también al público por haber asistido. Les recordamos que este video estará disponible en nuestro canal YouTube para los que quisieran entonces volver a verlo o ver las respuestas que hemos brindado durante este espacio. Ojalá hoy haya otra oportunidad más adelante, de pronto durante el segundo semestre de este año 2021, según entonces el contexto sanitario, posiblemente volveremos a proponer este tipo de actividad y con gusto, entonces, si están disponibles para repetir este ejercicio, será un placer tenerlos de nuevo con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Se cuidan, por favor, porque aparentemente el virus ha bajado de intensidad, pero sigue bastante presente. Así que, por favor, se cuidan. Les deseamos un feliz fin de semana y de nombre de todo el equipo Campus France Colombia, muchísimas gracias a todos. Gracias.